La afición esmeralda amaneció con el corazón acelerado, porque en pleno ruido de redes comenzó a correr el rumor más delicado de todos: una supuesta lista de dispensa de León habría sido filtrada en grupos privados, y en cuestión de minutos la conversación se espaló por toda la hinchada como fuego en pasto seco. Lo que empezó como un pantallazo borroso compartido en un chat terminó convirtiéndose en tema central en cada esquina verde, con la banda preguntándose si de verdad la directiva ya tendría decidido a quién darle las gracias antes de que termine el año futbolístico, sin siquiera mirar a los ojos a la afición que nunca abandona. En esa supuesta lista, dicen, no aparecen solo jugadores que casi no tienen minutos, sino también nombres que han sudado la camiseta esmeralda en noches de gloria y de drama, lo que encendió de inmediato la alarma entre quienes sentimos que la Fiera no es solo un club, sino parte de la familia. La sensación que recorre a la afición es una mezcla rara de enojo, tristeza y curiosidad malsana, porque aunque nadie quiere ver a un ídolo en la puerta de salida, también es imposible no abrir el celular a cada rato para buscar más detalles y ver si alguien se atreve a confirmar o desmentir el escándalo. En los programas de radio locales, los comentaristas ya se subieron a la ola, hablando de purga necesaria y de reestructuración profunda, mientras del otro lado del micrófono la banda Esmeralda manda audios llenos de pasión preguntando si de verdad este es el precio que se va a pagar por los malos ratos recientes. Las redes sociales de León arden, aunque la directiva siga en silencio, y cada publicación inocente del club, incluso una simple foto de entrenamiento, se llena de comentarios pidiendo claridad, transparencia y respeto a la historia de los jugadores que hoy estarían en la cuerda floja según ese documento filtrado. Hay quienes aseguran que la filtración salió de dentro del propio club, tal vez de alguien cansado de ver decisiones frías tomadas en escritorios mientras la afición se desgarra a las tribunas, y esa teoría solo alimenta la idea de que en el interior de la Fiera hay más ruido del que se deja ver. Otros prefieren creer que es solo una jugada de algún medio sensacionalista, hambriento de clics fáciles, que habría armado una lista inventada usando rumores viejos, nombres que siempre aparecen en chismes de mercado y el descontento natural de un torneo irregular para encender la polémica. Entre todo ese caos, lo que más duele al corazón Esmeralda es imaginar el vestidor, donde cada jugador debe estar revisando su propio nombre una y otra vez en esa imagen borrosa, preguntándose si la afición seguirá de su lado aún cuando la dirigencia ya estaría planeando moverlo como ficha de ajedrez. La lista, dicen, separa a los jugadores entre quienes serían transferibles, quienes podrían salir a préstamo y quienes directamente ya no entran en el proyecto, palabras duras que suenan como sentencia para quienes alguna vez fueron recibidos con aplausos, banderas, tambores y cantos hasta dejar la garganta en el estadio. Es imposible no pensar en los veteranos que han visto pasar procesos, técnicos, directivos y modas, y que ahora podrían estar en esa lista de salida, convirtiéndose de un día para otro en peso del plantel, cuando hace poco todavía eran referentes en el campo y ejemplos en el vestidor. También se habla de jóvenes que, supuestamente, serían prestados a otros clubes, bajo el discurso de ganar minutos, pero la afición sabe que muchas veces estos movimientos terminan siendo despedidas disfrazadas, donde la distancia termina enfriando el vínculo y el jugador ya no regresa a casa con la misma fuerza. En los bares y cantinas de León, las conversaciones giran en torno a un solo tema: si esta lista es real, qué tanto refleja la realidad deportiva y qué tanto es producto de caprichos, presiones económicas o proyectos que se redibujan cada cierto tiempo sin pensar en la identidad que hizo grande a la Fiera. Hay quienes dicen que la filtración, más que un accidente, podría ser una prueba para medir la reacción de la afición, como si desde arriba quisieran ver hasta dónde se puede estirar la cuerda antes de que reviente, probando la paciencia de una hinchada que ya aguantó demasiado. En medio de tanta especulación, los jugadores que siguen entrenando en el club no pueden ocultar las miradas cruzadas, los silencios incómodos y los saludos más fríos de lo normal, porque ahora cualquier gesto se lee como pista de si alguien ya sabe que está en esa lista o si solo finge que nada pasa. La ciudad entera parece dividida entre quienes piden paciencia y cabeza fría, y quienes exigen de inmediato una conferencia de prensa donde alguien con voz de mando salga a decir, mirando a la cámara y a la afición, si esa lista es auténtica o solo un fantasma fabricado en algún escritorio ajeno al club. Como buenos aficionados esmeraldas, no dejamos de recordar tiempos no tan lejanos donde, con esta misma camiseta, se levantaban títulos, se jugaba bonito, se respetaba un estilo agresivo y elegante al mismo tiempo, y cualquier decisión de plantilla parecía alineada con una idea clara y ambiciosa de grandeza. Ahora, en cambio, se siente que la brújula se tambalea, y la aparición de esta lista filtrada solo afila la sensación de que el León está en una encrucijada donde elegir mal a quien sacar puede costar no solo puntos, sino parte del alma competitiva del equipo. Cada nombre que se menciona en redes como posible dispensable se vuelve tema de discusión acalorada, con algunos señalando errores recientes y otros recordando goles decisivos, recuperaciones heroicas y noches donde ese jugador dejó la piel, demostrando que, aunque no siempre brille, su compromiso con la Fiera es innegociable. La afición también se pregunta qué tan justo es que una hoja, un archivo o una simple captura de pantalla tenga el poder de borrar años de entrega, como si el fútbol se redujera a estadísticas frías sin medir la conexión emocional entre jugador, camiseta y grada.
Frente a este panorama, hay voces que piden entender la parte fría del negocio, recordar que el fútbol moderno vive de reestructuraciones constantes, de planteles que se renuevan, de ciclos que terminan, pero aún así se resisten a aceptar que esa lógica se imponga sin diálogo, sin explicación y sin respeto por la historia. No falta quien vea también una oportunidad en medio del caos, pensando que, si la lista de dispensa implica limpiar zonas del plantel donde ya no hay hambre de gloria, podrían abrirse espacios para nuevos refuerzos, talentos jóvenes y figuras con sed de escribir su nombre en letras verdes. Sin embargo, la ausencia de información oficial provoca que cualquier mínima pista se convierta en teoría, desde el jugador que entrenó diferenciado hasta el que subió una foto en redes con un mensaje ambiguo, porque en tiempos de rumor cualquier gesto se interpreta como despedida velada o reclamo silencioso. De repente, entrevistas pasadas cobran otro sentido, y frases que antes parecían simples declaraciones políticamente correctas ahora se revisan con lupa, buscando señales de que algunos ya sabían que su lugar en el León estaba siendo evaluado entre columnas de se queda y se va. La filtración también toca la fibra de la confianza entre afición y directiva, porque si hay algo que duele es sentir que decisiones tan grandes, capaces de cambiar el rostro del equipo, se manejen en secreto, como si la pasión de la gente que canta la grada no contara en la ecuación. Muchos aficionados recuerdan momentos en que la directiva habló de proyectos a largo plazo, de continuidad y de construir sobre bases sólidas, y se preguntan ahora si la lista filtrada no es, en realidad, una renuncia silenciosa a esas promesas que alguna vez hicieron soñar a toda la ciudad. En la calle, en el transporte, en el trabajo, el tema se cuela en cualquier charla, con amigos compartiendo capturas, audios y textos, cada uno asegurando tener una fuente distinta, mientras la verdad sigue escondida entre puertas cerradas del club y pasillos donde la palabra oficial aún no se deja escuchar. Para la banda Esmeralda, el León no es solo un equipo que juega cada semana, es una extensión de su identidad, y por eso no es menor que hoy se hable de limpiar el plantel sin que la afición tenga la certeza de si se está haciendo por ambición deportiva o por simplemente recortar gastos. Los más nostálgicos recuerdan cómo se construyeron planteles campeones con una mezcla justa de experiencia y juventud, y temen que, al borrar nombres de la plantilla actual de un plumazo, se pierda ese equilibrio que tantas veces fue clave para competir contra los gigantes de la liga. En las plazas y parques, las camisetas verdes aparecen acompañadas de conversaciones largas, donde se repasan jugador por jugador, intentando imaginar quién podría estar en esa lista, quién merece una nueva oportunidad y quién, aunque duela, tal vez ya cumplió su ciclo con la fiera. El problema es que, sin confirmación y contexto, cualquier opinión se convierte en pólvora pura, porque lo que para algunos es una decisión lógica desde lo deportivo, para otros es una falta de respeto a la memoria de tardes enteras alentando a ese mismo jugador desde la tribuna. Incluso se ha levantado la voz pidiendo que, si de verdad hay una lista de dispensa, se tenga la valentía de presentarla acompañada de un plan claro, un proyecto deportivo detallado que explique cómo se pretende dar un salto de calidad sin simplemente tirar a la basura lo que todavía puede aportar. Ese es quizá el punto más delicado para la afición, la sensación de que se está jugando con nombres como si fueran simples fichas en un videojuego, ignorando que detrás de cada uno hay historias, familias, sacrificios y un lazo con una hinchada que no olvida tan fácilmente. Con cada hora que pasa sin una postura oficial, el rumor se solidifica en la mente de muchos como si fuera verdad absoluta, porque así funciona el ruido digital, se repite tanto una historia que termina pareciendo realidad aunque nadie la haya confirmado desde adentro. Los medios nacionales han comenzado a recoger el tema de la lista filtrada, presentándola como otro capítulo de tensión en el León, y eso le añade presión a una institución que ya vive con el peso de tener una afición exigente, acostumbrada a ver al equipo pelear por cosas grandes. Para quienes amamos este escudo, la preocupación no es solo quién se va, sino qué mensaje se manda a quienes se quedan, porque un vestidor lleno de incertidumbre puede volverse un lugar pesado, donde el miedo al futuro pesa más que las ganas de dejarlo todo en la cancha. La imagen del León como proyecto serio y competitivo también está en juego, porque a nivel externo una filtración así puede ser interpretada como desorden interno, falta de control y filtraciones interesadas que nada tienen que ver con la mística de trabajo silencioso y efectivo que se había presumido hacia afuera. Hay aficionados que, aun con el enojo a flor de piel, deciden aferrarse a la esperanza de que todo esto no sea más que un malentendido, un documento desactualizado o un borrador que nunca debió salir de la computadora donde se hizo, y que terminará siendo corregido antes de convertirse en realidad. Otros, más desconfiados, sienten que este tipo de episodios son señales de una desconexión creciente entre quien toma las decisiones y quien sostiene al club con su pasión, sus ahorros en entradas, camisetas, viajes y esa lealtad que no tiene pausa ni en días de derrota. Es inevitable que, en medio de todo, la figura del técnico también se ponga bajo la lupa, porque la afición quiere saber qué tanto participa en estas decisiones de salida y qué tanto se le imponen desde arriba, dejando dudas sobre su verdadera influencia en el armado del plantel. En los comentarios de la hinchada hay mensajes pidiendo que, si se va a hacer una limpieza, se haga con criterio futbolístico,
respetando la esencia ofensiva y valiente que convirtió a la fiera en sinónimo de buen juego, y no solo pensando en el valor de mercado o en balances fríos. Quienes defienden la posible lista argumentan que el León necesita sacudirse, que la comodidad se ha instalado en ciertos sectores del equipo y que solo decisiones drásticas pueden reactivar el hambre de gloria, aunque reconocen que el modo en que se filtró todo deja mucho que desear. Quienes critican con más fuerza sostienen que no se puede hablar de reestructuración si no se asume también responsabilidad en los despachos, señalando que, si se va a pedir cuentas a los jugadores, también se debería revisar quién armó el plantel y qué errores se cometieron en fichajes y renovaciones. La conversación se vuelve más profunda cuando entran al debate temas de identidad, preguntándose hasta qué punto un León que cambia de piel cada poco tiempo sigue siendo el mismo club que enamoró con una base sólida de jugadores que se conocían casi de memoria dentro del campo. Algunos aficionados comparten recuerdos de sus primeros partidos en el estadio, cuando descubrieron que el León no solo se veía en la tele, sino que se respiraba en cada rincón de la ciudad, y temen que decisiones apresuradas terminen alejando a la gente más joven que apenas empieza a enamorarse del club. En medio de esa nostalgia, también hay ganas de lucha, y la banda Esmeralda se organiza para que su voz no quede fuera de la ecuación, ya sea a través de pancartas, mensajes en redes o presencia masiva en el estadio, donde los cantos podrían cambiar de tono para exigir respeto a la historia. Se habla incluso de que la filtración puede ser un punto de quiebre, un antes y un después en la relación entre afición y directiva, que obligue a replantear la manera en que se comunican decisiones clave, y que tal vez lleve al club a abrir espacios reales de diálogo con quienes llenan las tribunas. Mientras tanto, el calendario no se detiene, y el León tiene que seguir compitiendo con el ruido interno como telón de fondo, lo que pone a prueba la fortaleza mental del plantel y la capacidad del cuerpo técnico para aislar al equipo de un entorno que hoy se siente cargado de incertidumbre. Cada entrenamiento se vuelve un capítulo más de este drama, con la prensa buscando caras largas, gestos de despedida y cualquier imagen que pueda ser interpretada como pista de quien está dentro del proyecto y quien ya tendría el pie fuera del club, aunque nadie se atreva todavía a decirlo abiertamente. El vestidor, ese lugar sagrado donde se construyen grupos campeones, podría estar siendo atravesado por conversaciones difíciles, compañeros abrazándose más fuerte, otros haciendo bromas nerviosas para romper la tensión, y algunos guardando silencio ante el miedo natural de ver su futuro profesional en manos ajenas. Para los jugadores que se sienten cuestionados, la tentación de bajar los brazos podría aparecer, pero también la oportunidad de apretar los dientes y demostrar en la cancha que, si hay una lista, su nombre merece ser tachado de ella porque todavía tienen mucho que entregarle a la fiera. La afición, por su parte, no deja de revisar los nombres que se mencionan extraoficialmente, tratando de imaginar cómo sería un León sin ciertos referentes, si el equipo se vería debilitado o rejuvenecido, si se perdería liderazgo o se ganaría dinamismo, y si el precio emocional valdría la pena por el salto deportivo. Algunos recuerdan otros momentos de la historia Esmeralda en los que salidas dolorosas terminaron abriendo el camino para nuevas figuras, jugadores que llegaron casi en silencio y terminaron convirtiéndose en ídolos, como si el club tuviera la capacidad de reconstruirse incluso después de terremotos internos. Sin embargo, no todo cambio garantiza mejora, y la incertidumbre actual tiene que ver con la ausencia de una hoja de ruta clara, de una voz que explique cómo se pretende pasar de una lista de dispensa a un proyecto renovado que siga respetando la esencia ofensiva, intensa y valiente que enamoró al país. La palabra que más se repite entre la afición es respeto, respeto a los jugadores, a la historia, a la camiseta y a quienes, desde la tribuna, se entregan sin condiciones, incluso cuando el equipo no pasa por su mejor momento, porque el verdadero amor Esmeralda no depende solo de los resultados. Mientras tanto, cada día que pasa sin respuesta oficial convierte la filtración en un monstruo que crece, porque la imaginación de la afición siempre irá más lejos que cualquier lista, llenando los huecos con miedos, sospechas y escenarios que tal vez jamás ocurran pero que lastiman igual. Sería distinto si, desde el club, se saliera a dar la cara con un mensaje directo, honesto y sin vueltas, explicando qué hay de cierto y qué no, y cuál es la visión a futuro, porque la transparencia, en tiempos de redes y rumores, es casi tan importante como el juego dentro de la cancha. La hinchada no pide ser consultada nombre por nombre, pero sí sentirse parte del proyecto, saber que los que toman decisiones lo hacen con la camiseta puesta y no solo pensando en balances financieros, recordando que el León se volvió grande por cómo jugaba, pero también por cómo conectaba con su gente. En estas horas grisáceas, las historias de jugadores que se ganaron a la afición con entrega total vuelven a la memoria, y muchos se preguntan si, de existir esa lista, se ha tomado en cuenta el corazón con que algunos han defendido el escudo, más allá de una racha buena o mala. No falta quien diga que, si a algún jugador le toca salir, lo mínimo que merece es una despedida digna, con aplausos, reconocimiento y gratitud, y no enterarse por un documento filtrado que su nombre aparece en un apartado de prescindibles como si fuera un objeto más en el inventario. La idea de una conferencia de prensa donde se explique todo con claridad se vuelve una especie de sueño colectivo, un anhelo de escuchar a alguien del club decir que hay un plan, que se respetará la esencia Esmeralda y que, si hay despedidas, se llevarán con la frente en alto.
Mientras tanto, los programas de televisión y las plataformas digitales aprovechan el tema para llenar horas de análisis, paneles con exjugadores opinando, expertos en mercado de fichajes dando su versión y una lluvia de titulares que, más que aportar luz, a veces solo atizan el fuego del morbo. La afición, sin embargo, sabe distinguir quién habla con amor real por el León y quien solo quiere un par de clics más, y por eso escucha con atención a quienes han defendido estos colores en la cancha, tratando de encontrar en sus palabras una guía en medio del desorden. Entre tanto ruido, hay también un espacio para la reflexión. Quizá esta crisis es una oportunidad para que el León se mire al espejo, reconozca errores recientes y decida, con valentía, qué tipo de club quiere ser en los próximos años, sin perder lo que lo hizo especial. La lista de dispensa filtrada puede ser vista como una amenaza, pero también como un punto de partida para exigir un proyecto más serio, que no se construya a golpe de rumor sino de decisiones firmes, bien explicadas y conectadas con el deseo profundo de volver a ver a la Fiera en lo más alto. Para la banda Esmeralda, el mensaje es claro. No se trata de oponerse ciegamente a cualquier cambio, sino de pedir que cada movimiento tenga sentido, que cada salida se justifique futbolísticamente y que cada llegada responda a la ambición de competir al máximo nivel sin perder la identidad. El estadio, cuando vuelva a llenarse, se convertirá en el verdadero termómetro de esta historia, porque ahí, entre cantos, banderas y tambores, se verá si la afición siente que el proyecto sigue siendo suyo o si la lista de dispensa marcó una ruptura difícil de reparar. Si algo ha demostrado la historia de León es que este club sabe sobreponerse a las tormentas, levantar la cara cuando parece que todo se cae y encontrar fuerza en el rugido de su gente, que no abandona por un simple documento filtrado ni por decisiones que hoy parecen incomprensibles. La esperanza, aunque herida, sigue viva en cada aficionado que revisa una vez más esa imagen difusa y se pregunta si tal vez, solo tal vez, el futuro todavía guarda sorpresas positivas para la Fiera, con un plantel renovado pero fiel a la garra que siempre caracterizó al equipo. En los corazones verdes, late el deseo de que, pase lo que pase con esa lista, el León vuelva a ser protagonista por lo que hace en la cancha y no por los chismes que circulan en redes, devolviendo a la conversación futbolera el lugar que le corresponde. Al final del día, la lista filtrada no deja de ser eso, un papel, una captura, un rumor que hoy sacude a toda la ciudad, pero que aún puede transformarse en algo distinto si la directiva decide escuchar a la afición y construir a partir de este temblor un proyecto más fuerte. La afición está lista para hacer su parte, para seguir alentando, para llenar el estadio y para apoyar a quien se ponga la camiseta con orgullo, siempre y cuando sienta que del otro lado también hay compromiso real, no solo palabras bonitas en comunicados pulidos. Quizá dentro de unos meses se mire hacia atrás y se recuerde este episodio como el día en que el León estuvo al borde de una ruptura profunda con su gente, y sin embargo, eligió el camino de la sinceridad, recomponiendo la relación mediante hechos concretos y no solo discursos. O tal vez este sea el comienzo de un nuevo ciclo donde la voz de la hinchada tenga más peso, donde filtraciones como esta no vuelvan a suceder porque habrá canales claros de diálogo y una cultura interna que entienda que el club pertenece, en esencia, a quienes lo aman desde la tribuna. Mientras eso se define, nosotros, los aficionados esmeraldas, seguiremos haciendo lo que mejor sabemos, cuestionar cuando se necesita, insistir en la identidad del club y, sobre todo, alentar con el corazón en la mano, porque por encima de listas, filtraciones y rumores, el León es una pasión que no se negocia. En medio de la incertidumbre, lo único seguro es que la historia no termina aquí, que este capítulo todavía tiene muchas páginas por escribirse, y que la forma en que la directiva y el plantel respondan a esta tormenta marcará el rumbo de la Fiera en los próximos años. Que la lista de dispensa filtrada sea, entonces, no el principio del fin, sino un llamado urgente a recomponer el rumbo, a recordar por qué nos enamoramos de estos colores y a honrar, con cada decisión, el rugido de una afición que, a pesar de todo, sigue creyendo en su León. Y mientras llega la verdad, seguiremos atentos a cada movimiento, a cada gesto, a cada palabra, porque cuando se trata de León, nada es indiferente para quienes sienten que su corazón late en verde, esperando que esta vez el desenlace esté a la altura de la grandeza esmeralda. Les presentamos las últimas noticias de León. Suscríbanse a nuestro canal y dejen su like para seguir recibiendo información exclusiva. No olviden dejar su opinión sobre esta noticia en los comentarios. Hasta el próximo video.